Vamos a lograr un poquito esto. Por ahí. ¿Cómo vamos? Vamos a ir más metiendo acá. Vamos a abrir el chat. Buen día para Alejandro, para Antonella, para Ramiro, para Augusto, Facundo, Liceo, Angie, Valentina, Francisco, que saludan por el chat. Muy bien. Vamos a esperar un minutito más, así hacemos la tolerancia de todos los viernes a la mañana para los que se conectan un toquecito más tarde y empezamos con la actividad de hoy. Entiendo acá, sumando invitados. Uy, no conmigo, ¿no? Isauro, Martín Arabia. Seguimos metiendo acá. Bueno, estamos entonces. Si les parece bien, vamos iniciando la mañana de trabajo. No obstante, los que se van uniendo un poquito más tarde, el profe nos va a ir incorporando a la videoconferencia, así que no hay problemas. Eh, tenemos, digamos, dos cuestiones, tengo así como en mente dos cuestiones para conversar. La primera está relacionada con el parcial que tomamos el viernes pasado. Bueno, el parcial fue bastante bien, muy bien, digamos, por ponerle una calificación cualitativa. Somos muchos en este equipo. De los 247 inscriptos, se presentaron 106, que sería un poquito menos del 50%, pero en general lo que yo pude ver es que aún así muchos de los estudiantes que se presentaron son los que habitualmente trabajan conmigo los días viernes, que eso está bueno, digamos. O sea que van haciendo un seguimiento de teórico, los que ayudan a tirar el carro, efectivamente, porque están presentes acá, ¿no? Como para completar todo este aspecto académico de la cursa de la física 1, o sea, hacer tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿no es cierto? De esos 106 estudiantes, perdón, 134 estudiantes que se presentaron, que es dije mal, recién un poquito más del 50%, admitir acá, 106 aprobaron, o sea que hay un 79% de esos exámenes que estuvieron con 6 o más, lo cual también es sumamente positivo.
Yo, a propósito de eso, cuando finalizó el examen, el viernes pasado, eh, saqué toda la información para cargarlo, porque lamentablemente no podemos importar la info desde Moodle, las notas, digamos, al sistema académico de la UTN. No está previsto una herramienta ahí que conecte ambos sistemas informáticos. Entonces hice la descarga en un Excel y después me tomó bastante tiempo, que ese trabajo lo hice a principio de esta semana, cargar las 134 notas en los registros del sistema académico de UTN. Debo confesar que lo cargué, lo controlé varias veces hasta que hice la grabación definitiva. Entonces en eso les voy a pedir que ustedes chequen el sistema académico de la Tecno para ver si lo que yo efectivamente cargue es lo que les decía el Moodle después que active los reportes habiendo terminado la prueba, ¿no? La nota que forma Moodle. Ahí les pido que sean ustedes como mis escribanos, digamos, para que controlen que si usted se saca un 8, el INGE haya cargado un 8, si sacó un 6, el INGE haya cargado un 6, eso. Y si hay alguna cosa que difiere, me escribe un mail y me dice, vea, Inge, yo me saqué un 6 y usted me puso un 7, o yo me saqué un 6 y usted me puso un 5, yo lo controlo y de ser así, lo puedo corregir, estoy súper a tiempo para eso. Comento esto siempre todos los años, que ustedes sean mis escribanos, porque obviamente soy humano, no soy infalible, ¿no es cierto? Entonces, en eso les pido la colaboración de ustedes. Es mejor que el error salte a tiempo, porque si se prolonga en el tiempo, después se mandan unos códigos verificadores a la universidad, y ya para fin de año, y una vez de que esos códigos verificadores se validan, lo que está puesto, puesto está, o sea, es lo que queda definitivamente. Por eso es que me gustaría que vayamos juntos en esta parte, digamos, controlándonos entre todos bueno, para que estén tranquilos ustedes y esté tranquilo el profesor, y para que el trabajo quede bien terminado, digamos, ¿sí? Eso sería en cuanto a lo primero. Eh, para ser sincero, me impactó un poco la cantidad de buenas notas. Entonces pensé en dos cosas, que son buenos estudiantes, ¿por qué no? Está bien. Y tienen un buen profesor, nos tiramos flores mutuamente. Está bien. Y también que a lo mejor me podría haber salido un poquito fácil, digamos, el parcial. Bueno, ya para futuro vamos a, voy a compartir mi trabajo con Hugo para que él también me dé un veredicto antes de socializárselo con ustedes, me refiero al segundo parcial, porque por ahí es cierto que 4 ojos ven más que 2 también, ¿no? Pero bueno, me quedo con la primera opinión, que ustedes son buenos estudiantes, que han estudiado mucho, y eso es positivo y es valorable, así que vamos por ese camino. Me gustaría saber qué les pareció a ustedes el parcial, digamos. Que me hagan un comentario, puede ser por el chat, puede ser por micrófono, y me digan, vea, Inge, estuvo dentro de las expectativas que teníamos, me pareció difícil, me pareció fácil, no sé, en fin, que me compartan a ustedes cuál fue la impresión de ustedes, digamos. Soy todo oído y ojos. Sí, para mí, profe, fue, bueno, eh, digamos, igual que los demás parciales de las otras materias, en el sentido de que es, digamos, lo que permite esta forma de evaluación, ¿no? Entonces, me pareció más o menos igual el grado de, no sé si dificultad o,
o bueno, sí, de dificultad a los de las otras materias, porque es la única manera que tiene de evaluarse por este cuestionario del MUDO. Está bien. O sea que le pareció No. atinado, digamos, Federico, la Sí, prueba. claro. Ojalá que si el buen rendimiento académico que muestra este primer parcial, este, es el que estoy comentando, digamos, sea en parte producto de un trabajo intenso de ustedes y de los profes, ¿m? Comprometido de ambas partes, ¿no? Lo resumiría así. Muy bien. No sé si hay alguna otra cosa que quieran agregar, algún otro comentario. Bien, a gusto. Estoy leyendo acá el chat. Este, yo voy a seguir armando materiales de acá a fin de año. Eh, si hay algo positivo que tengo que rescatar es que todo lo que escribo, que me lleva mucho tiempo hacerlo, porque bueno, no soy muy hábil para eso, seguramente alguien que se sienta al lado mío y quiere escribir las mismas ideas que tengo yo en la cabeza lo hace en un tiempo mucho menor que lo hago yo. En eso yo no soy tan bueno, reconozco eso. Tengo muchas ideas, a veces me cuesta expresarlas. Yo, no es que las escribo previamente a mano, voy escribiendo conforme voy pensando, voy tipeando, digamos, ¿no? Los dibujos me cuestan mucho hacerlos, por eso por ahí tomo fotos de internet y eso. Este, pero era una deuda pendiente, yo lo veo como algo positivo en la pandemia, ¿no? Porque yo siempre hice esto escribiéndolo en el pizarrón y siempre se borra, venía a mi casa y me volvía y usted tomaba nota y en su casa se volvía. Por lo menos ahora hay unos documentos que están dando vueltas. El comentario que hiciste, Franco, me lo hicieron positivamente también muchos alumnos a la hora de sentarse a estudiar, no solo para un parcial, sino para rendir un final. Inge con sus apuntes, fue un placer estudiar Física 1 porque leía primero de ahí, agarraba el libro, complementaba y fue muy llevadera la materia. Así que bueno, me alegro que así sea porque entonces tiene sentido el trabajo, ¿no? El trabajo realizado. Bien. Eh, acá me ponen que los materiales también están, la primera tuvo que ver con este pequeño análisis que hicimos juntos de la parte del parcial y bueno, y ahora no se preocupe, Francisco, es excelente tu preocupación y me encanta que lo tomes así que de manera relajada por tu jaja. Vos sabés que en otro grupo me hicieron el mismo comentario, en otro grupo que yo doy en la Tecno, me dijeron, no, Inge, el primer parcial entró hasta las 5 y ahora quedan 15 unidades, hacia el programa tiene 15, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, mira, yo termino hoy la unidad 6, es el último tema, el que doy, el que tengo preparadito por acá, que es este. Y después la semana que viene arranco la unidad 7, que es la que sigue, obviamente, pero junto con la 8. Yo voy a hacer materiales que van a decir unidad 7 y 8 todo el tiempo, porque por momento voy a desarrollar unidades de temas de la unidad 7, me voy a saltar a la 8, después voy a volver a la 7 y después voy a estar como yendo y viniendo entre la 7 y la 8, porque es cinemática y dinámica del rígido, porque todos esos temas para mí están como interconectados. Yo hubiese hecho una sola gran unidad, pero bueno, está armado así el programa y lo vamos a respetar. Esa unidad 7 y 8 es larga, no te voy a mentir, Francis. Más o menos 3 clases y media, y no sé si 4. Tengo que todavía, como hay mucha tela para cortar, no la tengo clara esa parte. Pero seguro 3 clases, 3 viernes vamos a laburar. 7 y 8. Pero después la unidad 9 es una clase, que esa se las doy para que la preparen ustedes. La unidad 10, que es estática, es una clase. Es decir, es una unidad, una clase. Eso es estática. Movimiento armónico simple es de unidad y una clase, ¿me entiendes? Que es
9, 10, 11 andaríamos por ahí. Entonces voy a decir, a lo mejor en 3 viernes lo que nos tardó, en 4 viernes, lo que nos tardó hacer 2 unidades, en 3 viernes hacemos 3. O sea, las unidades que vienen son muchas, Francisco, y ahora te distiendo, pero son más cortitas. Fluidos, por ejemplo. Unidad 12, a lo mejor es un viernes y medio, la parte de estática. Unidad 13, fluidos en movimiento, no fluidos quietos. Es un viernes y medio, ¿me entendés o no? Cuando acá la mayoría de las unidades nos han estado tomando mínimo 3 viernes. Óptica 3 viernes, cinemática no sé si fueron 3 o 4 viernes, dinámica 3 viernes, trabajo y energía 3 viernes. ¿Ves? Como que cada unidad eran 3 clases mínimos, ¿está bien? Pero las que siguen ahora, Francisco, es a lo mejor una unidad, una clase, una unidad, una clase y media. Entonces, cuando vos termines a fin de año, me alegro que me digas que estás más tranquilo ahora, la cantidad de temas que vamos a tener para el segundo parcial van a ser más o menos la misma cantidad de temas que tuvimos que para el primero, solo que como las unidades son más cortas, pintan más unidades, pero el peso del parcial es más o menos el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, me alegro que hayas entendido eso. Para obtener la promo práctica podemos realizar un recuperatorio o para la promoción no tenemos que pasar por instancias de recuperatorio. Lee bien la reglamentación, ¿vale? Y igualmente corrobóralo preguntándole a Hugo la semana que viene, pues yo tengo más claro la parte práctica que la parte teórica que la del práctico, la reglamentación. Pero yo creo que vos podés igualmente alcanzar la promoción aún habiendo salida aplazada. ¿Sabes por qué? Porque por lo poco que recuerdo, pero vos no lo tomes como palabra santa, ¿sabes? Vos después corroboralo, lee la reglamentación y pregúntale a Hugo. Si a vos te fue mal en este primer parcial, ponele, después te va muy bien en el otro, vos recuperas este y la nota que recuperas te pisa, creo que dice así la reglamentación, pisa la a plazos. ¿Qué significa que lo pisa? Lo tacha y pone el nuevo. Entonces, si vos habías sacado, ponele, no sé, ahora un 2, en el otro te sacas un 6 o más, y de repente en el que recuperas te saca un 7, el 7 pisa el 2. Entonces a vos te queda 7 y 6 y alcanzas ya la promoción de práctico, pero creo que es así, creo, te digo que creo. Y en el teórico, profe, ¿se puede promocionar habiendo tomado un recuperatorio igual? Sí. Te respondo rápidamente que sí, Juan, ponele que a vos te fue mal en este, o no lo pudiste rendir porque estuviste enfermo, te tiene que ir bien sí o sí en el segundo, no pueden estar los dos aplazados en el teórico como en el práctico, te tiene que ir bien sí o sí en el segundo para que yo te tome el recuperatorio del primero. O alguien que me dice, me fue muy bien ahora, voy a rendir el segundo, me va mal, yo le tomo el recuperatorio porque tiene uno de los dos bien, y la nota del recuperatorio pisa a la del aplazo o el ausente. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo, vale? Perfecto. Bueno, Juancho, bueno, me alegro que haya ayudado, pero igualmente ustedes no confíen, ustedes ya saben que el Inge JL, que no es John Lennon, es Juan Lanchon, y me encantaría haber llevado ese otro nombre y apellido. Es medio distraído, ¿sabes? Entonces por las dudas corroborá leyendo, léete la reglamentación tranquilo, mientras te preparas unos mates ricos. Pregúntale a Hugo también, que Hugo la tiene, es como que cada profe tiene más presente cada parte de la reglamentación, ¿no? Él tiene más presente la parte teórica, práctica, yo tengo más presente la parte teórica. Bueno, me agradecen ahí, al contrario, me alegro haber ayudado. ¿Eh? Bien, vamos a admitir acá, perdón, estaba medio distraído. Bueno, entonces, estimadísimos, vamos a terminar la unidad 6. Hay dos cuerpos importantes para ver acá, definir lo que es un centro de masas y cómo se mueve un centro de masas, si es que se mueve o está quieto, digamos, ¿no? Para estos dos ejes conceptuales fuertes que vamos a ver hoy, centro de masa y su movimiento, vamos a tratar de pensar en todas las leyes físicas asociadas que hay para esta parte y esta parte, y alguna aplicación hacia el final, si bien es cualitativa, pero es interesante para mostrar algún aspecto relacionado con este tema. Es tercera y última parte. Ya para la semana que viene yo les voy a publicar, si Dios quiere, un material que
inicia, como les decía, con la unidad 7 y que va a estar titulado unidad 7 y 8 para que no se sorprenda. Bueno, si bien este tema yo les había comentado hasta el principio de la unidad 6, que es la que venimos desarrollando desde antes del receso, yo por una cuestión pedagógica les anticipé hace varias semanas atrás que prefería darlo al final, porque entiendo que necesita muchas cosas que hemos dicho antes en esta misma unidad, y de esa manera, si necesitamos eso, ahora el tema es como que se entendería más claramente habiéndolo puesto en la última parte, digamos, el desarrollo de la unidad. En esta sección se describe el movimiento global de un sistema de partículas, generalmente, en términos de un punto especial que se llama centro de masa. Si usted tiene un montón de partículas que se están moviendo, y son decenas o centenas de partículas, estudiar el movimiento de cada uno le llevaría un montonazo de tiempo. No es que no se pueda, pero el trabajo es enorme. Entonces, más bien dicen ellos, los físicos, si todo ese sistema se está moviendo de manera aleatoria, o como usted quiera, imaginemos que lo reducimos a un punto, ese sistema de partículas, ese punto se va a denominar de ahora en más centro de masa, y estudiamos más bien el movimiento de ese centro de masa, y hacemos una cuestión mucho más simplificadora de lo que estábamos pensando al principio. Ese sistema al cual hacemos alusión pueden ser muchas partículas macroscópicas que uno puede ver, puede ser un conjunto de átomos que no se ven a simple vista, obviamente, puede ser a lo mejor un cuerpo conformado por infinitas partículas, como es este destornillador acá, es un cuerpo que está formado por muchas partículas y esas muchas partículas arman el sistema. Puede ser un deportista que está haciendo una determinada acrobacia por motivo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, el movimiento translacional del centro de masa de ese sistema es equivalente como si toda la masa estuviese concentrada en ese puntito, digamos. Esa es la visión cualitativa del centro de masa. Es decir, que si el sistema o objeto se mueve como si la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre este se aplicara exclusivamente en un único punto, no en cada elemento en particular, en ese único punto que resume el todo, que resume ese sistema de partículas que dijimos que de ahora en más lo hemos bautizado centro de masa. Entonces acá, en esta imagen, este es un destornillador. Ahí atiendo a tu pregunta, Augusto. Este destornillador uno lo lanza, está formado por muchas partículas y describe un movimiento parabólico, ¿no? Como habíamos estudiado en la cinemática en el plano. Pero ¿quién describe ese movimiento parabólico? Este puntito amarillo que está acá, que representa el centro de masa, porque los cientos de partículas que arman el destornillador, uno las imagina como concentradas en ese punto. Porque si usted dijera, bueno, este destornillador, conforme se está trasladando, está rotando, fíjate, mira, está rotando, está girando, y usted quisiera estudiar que este punto, por decir 6 o 7 de muchos, se vuelve loco. O sea, no lleva adelante ningún estudio. Entonces esa es la mirada simplificadora que aporta el centro de masa. Dime, Augusto, ¿cuál es tu intención de pregunta? Una duda, usted ha dicho que el movimiento translacional es igual a la masa, o sea, es igual a la sumatoria de toda la masa del cuerpo. Yo dije que el movimiento translacional que va a realizar esta masa, que es la del destornillador, se debe a una sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre él, pero aplicado en un punto exclusivo, a gusto, para que te sea más sencillo. ¿Cuál es ese punto exclusivo o ese punto especial? El que estamos intentando estudiar, que es el centro de masa, y acá está representado por ese puntito amarillo. Como si todas las fuerzas actuaran ahí. Eso fue lo que... No sé si te ayude, estimado. No, sí, ahora sí. Muchas gracias. Por favor, para eso estamos. Bien, entonces, en síntesis, el movimiento del centro de masa, que es ese puntito de color amarillo del destornillador, es representativo del movimiento de todo el cuerpo, ¿no? Y da esta trayectoria translacional. En el caso de la figura, se observa
que la trayectoria es una parábola, porque bueno, usted sabe que un movimiento en el plano, en el vacío, es de esas características como lo hemos estudiado previamente. Entonces ahora, hecha esta pequeña introducción, nos vamos al primer eje conceptual de la clase de hoy, que es laburar con centro de masa y entender cómo se calcula el centro de masa, porque una idea cualitativa tenemos, pero no cuantitativa. Bueno, si usted tiene, por ejemplo, lo vamos a arrancar el tema pensándolo primero al centro de masa para un sistema de partículas y después para un cuerpo rígido, es decir, para varias partículas al principio y después como para un destornillador, para un elemento rígido, un elemento sólido. Entonces, si lo pensamos por un sistema de partículas y agarramos un par de partículas, ya es un sistema de masa M1 y M2 posicionadas a X1, la primera, y a X2 respecto de un origen o de un eje de abscisa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener que, conociendo ambas masas y ambas distancias, vamos a poder calcular la posición X del centro de masa. ¿Cómo se calcula esa posición del centro de masa? Por definición, los físicos se dieron cuenta que era esta fracción o este cociente de este numerador con este denominador. El numerador está formado por la masa 1, por la distancia x1, ¿está bien? Que hay respecto del origen, m1 por x1 sumado a la masa m2 por x2. Esto por lo pronto va a ir dando kilogramos por metro, que sumado kilogramos por metro tiraría kilogramos por metro en el numerador. Y el denominador dice que tenés que poner toda la suma de las masas que participan en el ensayo, ¿está bien? En la cuenta. Entonces pongo M1 más M2, esto va a dar kilo, como arriba tenía kilo por metro, abajo tengo kilo con kilo se va. Y me queda una distancia en metro. Esa distancia en metro es este punto en negro que está acá, que posiciona el centro de masa de este sistema, que por una cuestión cualitativa está siempre más cerca del lado donde el objeto tiene más masa, ¿ves? Está más próximo acá que acá. Si esta fuera la Luna y esta fuera la Tierra, y usted analiza el centro de masa del sistema Luna-Tierra, el centro de masa siempre va a estar más próximo a la Tierra. Y como la Tierra es tan masuda respecto a la Luna, por decirlo mal, pero de alguna manera, tiene una masa mucho, pero mucho más grande que la Luna, e incluso ese centro de masa está en el interior de la corteza terrestre. Se acerca tanto a la Tierra que está adentro de la corteza terrestre, está por ahí. ¿Cómo se lo imagine esto usted cualitativamente? Yo le digo a mis alumnos así, haga de cuenta que entre este elemento y este elemento, acá hay una barra rígida de acero, póngale, soldada a esta bolita de acero y soldada a esta bolita de acero con unos puntitos de soldadura acá. Entonces usted decide poner acá como un punto pivot como si fuese un sub y baja, ¿no es cierto? Y usted va poniéndolo en distintos lugares. Lo pongo acá y esto me hace, no, se me cae para este lado. Lo pongo un poquito más acá, me dice, no, se me cae. Lo pongo por acá y me hace, no, para el otro lado. Y entonces voy buscando, hasta que lo pongo ahí y esto hace esto, mira. Está como en equilibrio inestable, ¿no? Pero en equilibrio al fin. Entonces, ese punto representa el lugar geométrico en donde todas las masas del sistema, en este caso son dos, concentradas en ese punto, representan esa realidad. ¿No? Como que ahí ese par de partículas guardaría ese equilibrio inestable, pero equilibrio al fin. Y eso representa el X del centro de masa. Si después vos tenés un montón de partículas más alineadas a lo largo de la abscisa, que yo, un M3 por acá, un M4 por allá, yo qué sé, generalizate esta fórmula. ¿Qué significa generalizar? Anda sumándole más términos acá arriba, aparte M1X1, M2X2, ponele más M3X3, más M4X4, y acá sumale todas las masas que participaron. N representaría la cantidad de partículas totales alineadas a lo largo de la abscisa. Hay 5 partículas, hay 5 términos acá, estos dos más M3X3, más M4X4, más M5X5, y acá habría M1, M2, M3, M4, M5. Pero como todas estas masas de acá abajo representan la masa total, a través de una sumatoria de I igual a 1 hasta n, entonces directamente vos podés poner todo esto tal cual está, y en vez de poner dividido M1, M2, Mn, poner 1 sobre M total, por esa sumatoria.
Y esta sumatoria, a su vez, es de una productoria, ¿o no? Porque voy a decir, I vale 1, este subíndice vale 1 y este vale 1. Entonces, cuando I vale 1, esto fabricó este término. Sumado, cuando I vale 2, el contador pase a 2, esto es 2 con 2, fabrica este otro término. Cuando I vale 3, M3X3 fabrica otro término. Y cuando llegaste al tope, que I vale, qué sé yo, que I vale 5, porque tenía 5 partículas, generas el último término de la sumatoria acá arriba. ¿Está claro? Bueno, esta formulita 23 es vital para calcular un centro de masa de un montón de partículas alineadas a lo largo del eje de abscisa. Pero alguien ahora me puede decir, Inge, y si aparte de tener este par de partículas así, yo tengo otra por acá arriba, M3 por acá arriba, bueno, entonces ese M3 tendría un X3, ¿o no?, de abscisa, y tendría también un I sub 3 de ordenada, a diferencia de M1 y M2, que I1 e I2, las ordenadas fueron 0. Entonces si yo tengo una partícula por acá, el centro de masa lo tendré que tener por alguno de estos lados. Y si esta masa es grandotota, lo tendré que tener por acá y hasta más cerca de esta que de estas otras dos. ¿Me entiende cualitativamente? Entonces, aparte de calcular un X del centro de masa por 23, usted va a tener que calcular un Y del centro de masa, porque el centro de masa puesto acá, supóngase, va a tener una coordenada X y va a tener una coordenada Y. Entonces aparece esta formulita, que es la 24, que no tiene nada de nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Y bueno, porque hice el mismo criterio que recién, pero en vez de poner acá los X, estoy poniendo los valores de ordenada de cada una de las partículas. ¿Me comprende o no? O sea, voy a poner M1, en vez de por X1, por I1, más M2 por I2, más puntos suspensivos más, Mn por In, la sumatoria de todas las masas, eso no cambió, que es el 1 sobre M. Entonces, en esta sumatoria, lo que cambia, en que en vez de tener de I igual a 1 hasta N de MI por XI, tengo de MI por I sub I. Entonces, mi centro de masa, cuando las partículas están distribuidas en un plano cartesiano, ¿no es cierto? X e Y desparramaditas, ¿no?, a lo largo de todo ese plano, el plano de la pantalla de tu dispositivo, ¿no es cierto? Tu teléfono, tu compu. Entonces, el centro de masa está administrado en un par de coordenadas, X e Y. X del centro de masa, que la calculo por la formulita, como decía, 23, e Y del centro de masa por la formulita 24. Y si finalmente usted dice, vea, Inge, tengo un montón de masas en el plano, pero tengo una que se anticipa, se viene para el lado de Z más, u otra que está por allá atrás, para el lado de Z menos. Upa, entonces yo tengo masas distribuidas en un espacio tridimensional. ¿Está bien? Dame un segundito, que me están tocando el timbre. Ya estoy. Interrupción, ya está todo resuelto. Entonces les decía, si ustedes tienen, voy a conectar la alimentación de la compu de paso. Si ustedes tienen algunas masas, digamos, en más Z, en menos Z, digamos, estamos hablando tridimensionalmente, ¿verdad? Va a tener que calcular la coordenada del I del centro de masa, que es lo que te propone 25. Con el mismo criterio que 23, 24, solo que acá le pones los zetas, las posiciones en donde esas masas están adelantadas o atrasadas respecto del plano XY, eso vos lo sabes por álgebra, por análisis y demás. Y bueno, entonces finalmente, cuando vos tenés un sistema de partículas que está distribuido en un espacio tridimensional, va a tener que calcular la coordenada X del centro de masa, la coordenada Y del centro de masa, ahí me figuro como que está cargando,
y la coordenada z del centro de masa. Entonces, en definitiva, vas a armar una terna, X y Z del centro de masa, que te va a posicionar finalmente ese punto en donde se considera que toda la masa, todas las masas de ese sistema están concentradas ahí, que esa es la visión quali, y esto te acaba de presentar la visión quanti, ¿no? Eso sería. Pero, bueno, a ver, si ahora me dicen, ¿y qué vamos a hacer, Inge, con Hugo, de todo esto? Y con Hugo vas a usar a lo sumo 23 y 24, porque vas a analizar a lo mejor un centro de masa para un sistema de partículas que están en el plano, como situación más complicada. A lo mejor analizas la molécula del átomo de helio y ves algo tridimensional, pero por una vez usas también 25, pero es medio raro. Para un primer año generalmente se reserva la resolución de problemas aplicados al plano, digamos, al plano cartesiano. Entonces uno siempre calcula en un sistema de partículas lo sumo X del centro de masa y del centro de masa. Para la parte teórica yo necesito dar un paso más por lo que viene, que es movimiento del centro de masa, y complejizar un toquecito más esto. ¿Por qué? Porque yo dije que el centro de masa uno lo puede, uno puede apelarlo a un sistema de partículas o a un rígido, a un cuerpo rígido. Aún en el mismo sistema de partículas, sigo en esta línea y termino esta línea, después me ayorno a lo que sigue. Muchos dicen, si yo quisiera posicionar el centro de masa de ese sistema de partículas, Inge, pero no hablar, sería el origen de cualquier sistema, o usted elige el origen, sí, tal cual, Eliseo, ¿cómo elegís el punto 000? Como a vos te plazca. Yo lo puedo haber elegido acá, ¿viste? Como lo puse, pero también podría haber sido más piola que lo elija acá, entonces el x1 vale 0. Y simplifico, y el primer término, este, se me anula porque 0 por algo es 0. O sea que el sistema de masas lo posiciones en un sistema de coordenadas para analizarlo siempre, Federico, y con el origen que a vos te guste. No sé si respondo a las preguntas del chat ahí. Con Sí, eso. de 10, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con lo nuestro. Vos decís, ¿te gustó llegar hasta acá? Me impactó positivamente, y en el práctico es lo que más voy a usar. Desde el punto de vista teórico, a lo mejor alguien te dice, ¿pero existe un vector posición del centro de masa en vez de unas coordenadas cartesianas? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fíjate, si vos tuvieses un sistema de partículas, voy a un dibujo que está por acá adelante. Yo tuviera esta partícula y esta partícula, ¿no? Esta partícula acá y esta partícula acá. Dos. Esta partícula está posicionada respecto de este origen en un vector posición R1, y esta otra partícula en un vector posición R2. Pero si entre esta y esta hay un centro de masa que está ahí, que tiene coordenadas X del centro de masa, Y del centro de masa, capaz no Z, porque está en el plano cartesiano, ese punto de ahí, que está en celeste, está a una posición del centro de masa que no es solamente este valor de X del centro de masa y ese valor de Y del centro de masa. También puede ser representado ese punto por un vector R del centro de masa, que es el que está en rojo. Y esto es lo que a mí me sirve para el teórico, digamos, ¿no? No tanto para el práctico. O sea, vos podés hablar indistintamente de coordenadas, como la formulita 23, para sacar el X del centro de masa, como la formulita 24, para sacar el Y del centro de masa, o podés hablar de otra fórmula de la posición del centro de masa de manera vectorial, que resuma las otras dos, ¿no? Siempre lo vectorial resume lo escalar. Entonces, desde ese punto de vista, las fórmulas, repito, voy despacito para no marear, 23, 24 y 25, que dan el X, el Y y el Z del centro de masa, se resumen en la única fórmula 26 para un sistema de partículas. ¿Está bien? Que dice que la posición vectorial del centro de masa va a ser también una fracción de M1 por el vector posición R1, de acá desde el origen hasta donde está la partícula 1, sumado a la masa M2 por un vector posición de la partícula 2, que va desde el origen, que vos lo elegiste donde querés, hasta la partícula 2,
Y así sucesivamente, divido la sumatoria de las masas, por eso aparece de vuelta el 1 sobre m en relación a esto, y acá aparece la sumatoria de igual a 1 hasta n de los respectivos mi por los r sub i. Y esto va a dar el vector R del centro de masa, ¿viste? Va a decir, tiene esta coordenada X, tiene esta coordenada Y, bueno, el vector que va del origen hasta ahí es el R del centro de masa y representa esa realidad. Entonces, 26 resume a 3 fórmulas, ¿no? Adentro, si las partículas están en 3 dim, resume a 23 y 24 si están en 2 dim, y resume a solo 23 si está en una dim. ¿Me explico? Pero bueno, eso está buenísimo saberlo, que la expresión 26 resume a las anteriores por ser vectorial, y recordarla, ahí te atiendo tu pregunta, Brenda, recordarla esta fundamentalmente para la teoría, porque yo en un rato la voy a retomar. ¿Cuándo la voy a retomar? A la fórmula 26, cuando hable del movimiento del centro de masa y les explique algo relacionado con el dibujito que yo les anticipé y les mostré más adelante, ¿sí? Te escucho, Brenda. Dime cuál es tu consulta. Profe, sé que dijo que esa es más para la teoría, pero ¿hay alguna fórmula para sacar R1 o eso siempre tiene que ser un dato? Bueno, te lo van a dar como dato, ¿no es cierto? Porque vos sin estos datos, R1, R2, R3, ¿no es cierto, Brenda? No podrías calcular el R del centro de masa. Es como decirte que de cada partícula te voy a ir dando el valor de abscisa, el valor de ordenada, entonces vos podés decir, bueno, si tengo el valor de abscisa, tengo el valor de ordenada, el vector R1 es este. Y si no te lo dieron como tal el vector R1, le podés calcular el ángulo que tiene a partir del cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Te das cuenta, Brenda, con la explicación que te di o no? Sí, profe. Como Perfecto. sacarle las componentes y ahí sacar. Exactamente. Lo que más se te puede complicar, Brenda, es cuando está en el espacio tridimensional, porque no solamente tiene un ángulo para X, tiene un ángulo para Y, tiene un ángulo para Z, son los famosos cosenos directores. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Para un curso de primer año, lo sumo, si logramos algo vectorial en el práctico, serán 2 dim. Y eso vos lo manejas perfectamente a esa matemática, a esa trigonometría o lo que fuere. ¿Ok? Bueno, hiciste muy bien en preguntar. Yo hubiese preguntado lo mismo que vos porque no lo había dicho eso. ¿Está bien? Así que me ayudaste a ir con la clase de adelante. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo en vez de tener un sistema de partículas tengo un cuerpo rígido? La otra parte de la mirada del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, no es tan grave en definitiva, porque si el cuerpo rígido es este, acá está la terna de eje X y Z, un cuerpo rígido, qué sé yo, este vaso térmico, ¿no es cierto? Bueno, un cuerpo rígido. Está compuesto por cientos de masas, cientos de delta M, cientos de estas, delta MI, posicionadas a un RI, sumadas dan la masa total de este tío. Lo cierto es que esta masa con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con todas las que vos dividiste a este cuerpo en no sé, 10 partes, 100 partes, 1000 partes, yo qué sé, vos podrías con la mirada recién decir, bueno, se posiciona acá el R del centro de masa y ya está. Y tenés el centro de masa del cuerpo rígido. Bueno, matemáticamente eso es verdad, porque vos escribirías esto, que es lo mismo que escribiste en 23, solo que acá en vez de poner MI, pones delta MI, que son las porcioncitas esas de masa que vos representas. Esta es la misma fórmula 23, entonces aproximadamente el X del centro de masa lo calcularías así. Pero claro, después se te ocurre que, como esto es aproximado, para llevarlo a exacto, podrías calcular un límite cuando ese delta MI, ese trocito de masa, tiende a cero, porque entonces al hacerlo infinitesimal, más precisión le pones al cálculo que estás buscando. ¿Está bien? Y cuando vos le calculas un límite a esta expresión, vos te vas a encontrar con el límite de una constante por una función. La constante, que es el 1 sobre m, lo vas a sacar afuera, va a ser la constante que sale afuera, te va a quedar el límite funcional, el límite de delta de mi que tiende a 0 de esta sumatoria. Y eso está representado por esta bendita integral. Y sonama. Sonama porque no sé si han llegado a integrales, creo que no. Entonces me tenés que Estamos creer entrando recién a integrar el profe. Bueno, me parece fantástico, es una excelente noticia. ¿Quién habló? Fede, me parece que te conozco la voz, Fede. Sí, sí, sí.
Perfecto, porque no te veo por acá. Pero bueno, gracias por el dato, loco, porque está bueno que ya vayan aprendiendo integrales, porque yo las voy a necesitar en breve, y al menos lo básico de integrales, así que pónganse las pilas con eso para que me acompañen a mí después en los próximos teóricos, ¿ok? Mándenle mis felicitaciones al profe de análisis que ya les está haciendo practicar algunas cosillas ya de integral. Bueno, es jodido por ahora esto, pero no lo es tanto para el que sabe un poquito más de análisis. Vas a calcular unas coordenadas de X del centro de masa, como hacías con 23, resolviendo esta integral, el delta MI pasó un diferencial, y lo mismo, mira, copia y pega, acá vas a sacar el I y el Z del centro de masa, cambiando las posiciones de cada una de esas infinitesimales de masa, no solo respecto de X, sino qué posición guarda respecto de Y, qué posición guarda respecto de Z y demás. Lo cierto es que entonces esto es lo extensivo a un cuerpo rígido que se mira cuando uno habla del centro de masa, a diferencia de lo que habíamos hecho en partícula. Entonces, cuando usted tiene estas tres ecuaciones escalares, la resume en una sola, si quiere vectorial, que es esta. Entonces, esta terna de coordenadas X, Y y Z del centro de masa se reduce a un vector, posición del centro de masa, que acá está, que es 1 sobre M, que es 1 sobre M por un integral de R, el X y Z pasa a ser un R genérico, por un diferencial de masa. Y esta integral puede ser simple, doble o triple. Simple si el objeto es una varilla y está toda a lo largo del eje X. Doble si el objeto es una placa y está entre el eje X y el eje Y, porque su espesor es nada comparado con el largo y el ancho, por eso se lo consideran 2D y es una integral doble. Y triple si ese objeto, integral triple, si ese objeto es como un muñequito de nieve, ¿no? Con su cabecita y su cuerpito, y usted quiere calcular el centro de masa y decir, uy, vea, intuitivamente creo que va a caer el centro de masa en el lugar donde está el pupito del muñequito, ¿no? Porque del lado donde más masa, todo eso, esos criterios, esos conceptos no se pierden, ¿está bien? Pero son como dos esferas unidas y hasta incluso mochadas, ¿no? La de arriba en la cabeza que forma el cuello y la de abajo el cuerpo en contacto con el cuello, que no tiene cuello, el muñequito de nieve, ¿cierto? Pero bueno, usted en ese caso tendría que hacer un integral triple, y hasta fíjate, un integral doble o triple lo vas a aprender en análisis 2, ni siquiera en este análisis. En este análisis vas a aprender la integral de línea o la integral simple, ¿está bien? Pero bueno, no importa que quede el concepto ahí. Yo igualmente esto no lo voy a usar, lo pongo para completar, porque me gusta el rigor científico de que no se queden con que el centro de masa es solo para partículas. Es para un cuerpo rígido que emula un sistema de partículas, que todas sumaditas dan esa cosa, y que bueno, que tiene un cálculo desde el punto de vista matemático mucho más potente que el anterior, que a lo mejor no estás en condiciones de hacerlo, pero cuando estés en condiciones de hacerlo, si algún día tenés que, no sé, diseñar un software que esté relacionado con cálculos de centros de masa de cuerpo rígido, por lo menos que tengas una idea de cuál es la ley física que avisoriza ese tipo de situaciones, ¿no? Y tengas un lenguaje común o compartido con el ingeniero estructural que te pide hacer esto, porque vos sos especialista en la parte de software, qué sé yo. O sea, es un cuerpo, pero ese distribuido, me encantó el segundo comentario, como que en otros repartidos, en otros cuerpos más pequeños, tal cual, Augusto, esa es la mirada. Entonces vos sumás todos esos pedacitos de delta M, pegalos, y armas este otro. Entonces en el fondo, la mirada que estás haciendo es como la anterior, en principio, pero después un poquito más sofisticada porque le bajas estas líneas de cálculos matemáticos relacionados con integrales. No sé si te ayude, Augusto, pero usted está bien orientado en lo que escribe en el chat. Perfecto. Bueno, si les parece, ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte de la clase de hoy tiene que ver con esto, con el movimiento del centro de masa. Un centro de masa, usted lo definió, qué sé yo, el de este destornillador, y quiere ir viendo cómo se va moviendo. Acá tendría el R del centro de masa en este instante, acá tendría el R del centro de masa en un instante después, acá el R del centro de masa en otro instante, y así sucesivamente. Pero te imaginas si tuviera que estudiar todos los puntos de este destornillador para cada instante, sería
una locura de trabajo, ¿no es cierto? Y sin embargo, usted puede decir, bueno, ese esternedador se mueve más o menos en una trayectoria parabólica y todo el resto de las masas, si bien van rotando, van acompañando ese punto amarillo, ¿sí? Si uno no aproxima las cosas, a veces como ingeniero se queda sin ser ingeniero, porque no puede hacer ningún cálculo, chicos. Esa es la realidad de la milanesa, ¿no? Bueno, acá, para ver el segundo eje conceptual de la clase de hoy, que es el movimiento del centro de masa, se me ocurrió poner un plano cartesiano, como hacen la mayoría de los libros, X e Y, laburarlo el tema en el plano, chicos, no complejizarlo demasiado. Considerar un proyectil que sale eyectado de la boca de un cañón acá, con una cierta velocidad inicial y un cierto ángulo de disparo, como veíamos en unidades anteriores, y que esté en el vacío, y decirle, póngase a funcionar. Vamos. Y entonces describe esta trayectoria parabólica, como vos sabés, hemos estudiado todo respecto de esto, las ecuaciones madres de velocidad, posición en cada instante, pero con esta salvedad ahora. El proyectil salió de acá, llegó acá, tiene esta masa m, en ese instante tiene esa velocidad v, tangente a la trayectoria. Acá yo hablo de un antes, en esta salvedad, porque no le voy a dejar continuar su trayectoria así como va. Se la voy a abortar en ese momento y le voy a decir, explota ahora, proyectil. Con un control remoto le voy a decir, explota ahí, como si fuese un obús, ¿está bien? Entonces, bueno, me dice él, explota. Y se puede dividir en decenas de partes, centenares de partes. Nosotros lo vamos a dividir en dos para que no sea tan jorobado. Entonces, en el después, cuando en el antes yo tenía Molotov, ajá, exacto, Gaspar, ¿sí? Cuando en el antes vos tenías solo esta masa, esta velocidad, en el después voy a tener dos pedazos que componen la misma masa, ¿está bien? Dos trozos, digamos. El trozo de masa M1, ¿está bien? Animado con una velocidad V sub 1, para allá se me ocurrió de manera aleatoria, yo qué sé, como ponerlo para alguna dirección, y una masa M2 con una velocidad V2 para allá en el después, ¿está bien? Cada una de esas masas están posicionadas respecto del origen, inmediatamente después del impacto, a este vector posición R1 y a este vector posición R2. ¿Está bien? La masa M1, si tiene una velocidad V1, y acá te vas a dar cuenta por qué el profe Lancioni tiró este tema hacia el final de la unidad, tiene una cantidad de movimiento P sub 1, que previamente necesitamos definir, y lo hicimos en el primer material ya de esta unidad 6. Esa cantidad de movimiento P sub 1, que es un vector que acompaña la velocidad 1, porque tiene la misma dirección y sentido que esa velocidad, es la masa 1 por la velocidad con la cual quedó después de la explosión V sub 1. Con igual criterio, aparece acá, si este es V2, un vector, cantidad de movimiento, momento lineal P sub 2, que acompaña a V2, y acá me equivoqué. Por copiar y pegar, cámbiale usted, corríjalo en el material, póngale M2V2. Yo me di cuenta tarde. Ya tenía publicado todo en autogestión. Son los gajes del oficio. Me alegro que me equivoque porque significa que sigo siendo humano, ¿cierto? Bueno, y que mi ADN está presente ahí en el material. Muy bien, el ADN del profe distraído, ¿sí? Bueno, bárbaro. Entonces esto es lo que ocurre en el después. Pero hay algo más. ¿Qué es el algo más? Que fenotipo humano haciendo acto de presencia, tal cual. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entre esta masa y esta masa, usted podría decir, yo podría estudiarlos por cada uno por separado. Che, esta va a ser esto, y que tac, y va a pegar acá. Esta va a ser esto, tac, y va a pegar para allá. Y son dos, y está todo bien, y hágalo. Pero si son 10 masas ya, es un trabajo enorme, porque va a haber otra que va a salir para allá y, va a hacer, toc, y la otra que va a salir para arriba y va a hacer, toc, y dónde van a caer las masas? Y las masas van a caer... Toc, 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 toc. Bueno, estudiemos el movimiento del centro de masa, veamos dónde pegaría ese sistema de partículas, analizando ese punto que resume a todas las masas que están dando vuelta por la vida, y después por un estudio de probabilidades diremos, bueno, la zona de impacto sería más o menos esta, tenga cuidado por ahí,
y ya está. Entonces es mucho más simple, ¿no? El estudio, mucho más simplificador y se puede hacer, si no el otro, capaz que uno se termina aburriendo y lo deja a la mitad, ¿no? A la cuenta o al cálculo. Entonces, si entre esta masa y esta masa se posiciona acá el centro de masa, yo agarro y digo, esta es su posición del centro de masa después del choque. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se mueve a futuro? Ah, y tendrá, qué sé yo, esta velocidad del centro de masa será su respuesta. Y tendrá una aceleración del centro de masa que no la puse porque ya demasiado lo que había puesto me parece que hace un ruido total, pone otro vector más, me parece que era una locura, pero el movimiento de ese punto representado por este vector rojo después de la explosión es lo que usted quiere estudiar. Y ese movimiento se estudia bajo dos miradas. ¿Qué velocidad va a tener en ese instante? Y a futuro, obviamente. ¿Y qué aceleración debería tener en ese instante? Porque con eso, Che Gaspar, presencia, me parece que es SC. Pero no sé, no soy literato, pero me hace ruido ver el presencia. Te lo aclaro por la duda. No soy profe de letra, pero viste, tengo memoria visual, en eso tengo una virtud, tengo un ADN ahí que, no sé, bueno, es ese, bueno, gracias, gracias. Perfecto, bueno, está bien, viste que todo se aprende en la facu, ¿no? O sea, todo se aprende, muy bien, no es una crítica, no lo tomes como una crítica, es constructiva, ¿eh? Ramiro, me encanta. Yo no lo soy, pero viste, me hizo ruido cuando lo leí. Mis ojitos acá, quería explicar acá y me distraía con esto. Pero bueno, está. Bueno, perfecto, listo. Vamos entonces con el estudio o con la intención de calcular B del centro de masa. Parto de la fórmula 26. La que les dije, chicos, no se olviden, estoy laburando con un sistema de partículas, 23, 24 y 25 se resumen en esta, que es 26, y la voy a tomar. ¿Por qué la voy a tomar? A ver, la explicación de por qué la voy a tomar es la siguiente. La voy a tomar porque si yo quiero estudiar el movimiento del centro de masa, que lo que intentamos hacer en resumen es esto, se describe el movimiento global de un sistema de partículas en términos de un punto especial, como ya hemos estudiado, que es el centro de masa. Por este motivo, retomo 26 y el otro motivo es porque esto se comporta como un sistema de partículas cuya masa está concentrada ahí. Entonces agarro 26. Cuando lo agarro a la 26, digo, bueno, pero yo tengo dos pedazos nada más acá, entonces, ¿para qué voy a usar una sumatoria? A esa sumatoria le escribo como M1 por vector posición R1 más M2 por vector posición R2. La trato de simplificar, después la generalizo, ¿está bien? Bueno, bárbaro. ¿Y quién es R1, R2? Ahí están, yo te los expliqué. Este gris, que representa la posición de la partícula 1 después de la explosión, y este gris que está acá, que representa la posición de la partícula R2 después de la explosión. Escribo eso, paso la masa multiplicando acá arriba, como estrategia matemática me queda esto, a esto lo replico tal cual está, y fíjate ahora la mirada que hace el INGE, a partir de lo que me han enseñado otros profes y lo que he leído en libros, ¿no? Si vos tenés la posición de una partícula y querés averiguar cómo cambia la posición en el tiempo, eso es velocidad. Yo ya te lo expliqué hace muchos meses atrás, ¿no? Cuando iniciamos cinemática. Entonces se me ocurrió derivar la posición con respecto al tiempo, pero en ambos miembros para que no me cambie la expresión original. En ambos miembros me refiero en el primer miembro de esta expresión y en el segundo. Entonces derivo con respecto al tiempo acá, porque acá tengo posición, y si derivo posición en el tiempo me tiene que dar velocidad, y yo estoy buscando velocidad porque estoy queriendo averiguar el movimiento. Y si derivo con respecto al tiempo acá de estas posiciones R1 y R2, cómo cambia la posición de R1 en el tiempo, me dará esta velocidad instantánea V1. Cómo cambia la posición de R2 en el tiempo, me dará V2, y cómo cambia la posición del vector R del centro de masa, me dará la velocidad del centro de masa. Por ahí apuntan los cañones, los científicos, digamos, ¿no? Entonces proponen eso. Acá te queda la derivada de una constante por una función, la constante sale afuera por la derivada funcional.
Acá te queda la derivada de la suma de dos funciones, es la suma de las respectivas derivadas. Fíjense qué importante que es saber matemática para entender la física. Un poco lo que comentaban recién en la introducción cuando hablábamos del parcial. Si tengo problemas con aritmético, tengo problemas con matemáticos, tengo problemas con análisis matemático, obviamente eso naturalmente va a entorpecer en el trabajo de la física, ¿no? Entonces, en todas esas cosas uno tiene que darle masa, por eso está en la facultad, ¿no? Por eso está en la facultad. Ahora, a dar la piedra, sería dicho de una manera más filosófica, pero sincera, ¿no? Bueno, ahí está, la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿De qué posición? Del centro de masa. Me da la velocidad instantánea del centro de masa. El vectorcito celeste bendito que está ahí, que yo estoy buscando y que quiero despejar en algún rato. Bueno, cuando hago la derivada de la suma, de vuelta me encuentro con otra propiedad de la derivación. La derivada de una constante por una función, saco la constante afuera por la derivada funcional, saco la constante afuera por la derivada funcional. Y cuando hago la derivada funcional acá, derivada de la posición de la partícula 1 con respecto al tiempo, me da la velocidad 1 automáticamente después del caso. Me daría esta velocidad instantánea. Fantástico. Pongo entonces que este es b sub 1 y este es b sub 2. Y armé 28. A 28 yo le voy a decir, quédate ahí un rato impoluta, porque te voy a retomar en unos minutitos, ¿sí? Pero al mismo tiempo te voy a seguir laburando, porque estás preciosa, fíjate, tenés lo que estoy buscando, que es velocidad del centro de masa. Ah, bárbaro, la despejo, paso la masa dividiendo todo, es lo que hago acá, y me da que la velocidad del centro de masa, que es lo que buscábamos, es m1 por v1 más m2 por v2 dividido la masa total. O lo que es mejor, p sub 1, el vector verde, que ya te lo vuelvo a mostrar, masa por velocidad, p sub 1, m1 por v1, m2 por v2, que es donde me equivoqué, p sub 2, el otro vectorcito verde. ¿Te acuerdas? Te da la suma de esto más esto dividido la masa total del sistema, m1 más m2, me da esto. Es lo que acabo de razonar junto con ustedes, ¿sí? Y tengo esta fórmula 29 que está preciosa, pero me resuelve la mitad del problema. Como no soy profe de lengua, no, no pensé que alguien había participado en el chat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo, he laburado lindo hasta acá, pero solamente la mitad? Porque apenas conozco después de la velocidad del centro de masa en esto de averiguar el movimiento. Pero si hay un movimiento, ¿cuál es la aceleración del centro de masa? Ah, si quiero averiguar la aceleración, venite 28, que ya has hecho un trabajo enorme hasta acá. Si vos te venís a 28, y tenés velocidad, con el mismo criterio que recién, derivar con respecto al tiempo a ambos miembros para no cambiar la expresión original, en este caso 28, que la voy a retomar, si yo derivo con respecto al tiempo acá y acá, derivar una velocidad con respecto al tiempo, ¿qué da, ingenieros? ¿Qué da? ¿Qué hemos aprendido que da? El cambio de velocidad en el tiempo. La aceleración. Correctísimo. Y si esa velocidad, muy bien, y si esa velocidad instantánea, esa aceleración, ¿cómo va a ser, ingenieros? También una aceleración instantánea, instante contra instante. Perfectísimo. Entonces, retomo 28, y así como puse este subtítulo, ¿no? Cálculo de la velocidad del centro de masa, como para ser claro, en otro cuerpo puse cálculo de la aceleración del centro de masa. Retomo 28 y le digo 28, vos sos bonita así, te voy a poner más bonita. Te voy a derivar con respecto al tiempo acá y acá. Ahí está, es lo que escribí. Vuelta a las mismas propiedades o teoremas de la derivación. Derivada una constante por una función, la constante por la derivada funcional. Derivada con respecto al tiempo de la suma de dos funciones, la suma de las respectivas derivadas. De paso, el profe de física va ratificando cosas de matemática. Uno va entendiendo para qué diablos estudia la matemática, que está bueno, por lo menos para aplicarlo en estos aspectos de la física. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, como bien me lo dijeron, si es velocidad instantánea, aceleración instantánea, si es del centro de masa, del centro de masa. Luego digo acá de nuevo, le digo una constante por una función. Vieron que voy como emulando lo que ya hemos visto, ¿no? Es como reproduciendo lo que hemos visto en el párrafo anterior, en este párrafo, sale afuera las M1, las M2, y de vuelta me queda derivada la velocidad instantánea con respecto al tiempo a la partícula 1 a 1.
derivada con respecto al tiempo de la velocidad instantánea de la partícula 2, a 2, y me genera 30, y hago un stand-by porque tengo una pregunta de Augusto, le cedo la palabra. Profe, yo me confundí. La 29 entonces se calcula la aceleración. ¿O cómo La es? 29 lo que te ayuda a calcular es la velocidad del centro de masa, el vectorcito celeste, Augusto. Vos acabas de saber, como vos querés estudiar el movimiento, no de las partículas por separado, sino del centro de masa, averiguaste esto con la 29. La 28, que es la previa a esa, porque la 28 te permitió despejar de A y B del centro de masa y llegar a 29, pasando la masa dividiendo nada más, yo la dejé en stand-by y la recupero acá, ¿ves? M, velocidad del centro de masa, igual a M1V1 más M2V2, y la derivo en ambos miembros para hacer el cálculo ahora de la otra parte que me falta, que es cómo está acelerado instantáneamente el centro de masa. No sé si te ayude, estimado Augusto. Sí, sí. Pero no se podrán, de todas formas se podrán calcular, no se podrán cancelar, digo, el D sobre derivada de tiempo, el dt, digo. Se pueden cancelar, pero si vos lo cancelas, volvés al anterior y no seguís avanzando en el objetivo que tenés. De hecho que sí, es como decir, yo agarro a Augusto, multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá, en vez de derivar con Ah, sí, respecto tiene al tiempo. sentido. Vos si multiplicás por 2 a esta también, para no cambiar la ecua. No cambiar la ecua. Y una vez que lo pusiste, no, me arrepentí, los tachos, sí, los tachos. ¿Me explico o no? Pero no es Sí, la sí. intención, porque si no, no avanzamos en lo que queremos llegar, digamos, ¿sí? No sé Sí, si sí. te ayudé. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Gracias entonces por tu participación. Habíamos llegado hasta acá. 30 está bonita, pero más bonita sería si le digo te voy a despejar lo que estoy buscando. Bueno, dice ella, no tengo problemas, pasa la masa dividiendo, ahí está, y me queda el M1A1 más el M2A2. Yo no dibujé las aceleraciones en el dibujo anterior porque me parece mucha cosa, muy cargado. Lo cierto es que por Newton, M1 por A1 da F1, la fuerza externa que está actuando sobre la partícula M1 que la obliga a moverse como Dios mande, que es ella. Y esta sería F2 igual M2V2. Deja dormir, pajero. ¿Qué pasó? Se abrió el micrófono, Augusto. Sí, fuiste vos. Tenés levantadita la mano porque estás peleando con alguien. No sé No, quién, no, yo me olvidé de levantarla, en serio. no sé quién te está chicaneando. Bueno, listo, bárbaro, me parece fantástico. Entonces, fíjate, interesantísimo, porque yo acabo de sacar lo que buscaba. No solamente la velocidad del centro de masa, en el párrafo anterior, que fue la formulita 29, esta, brutal, que es la sumatoria de los P dividido M, sino también esta fórmula 31, que es la sumatoria de las fuerzas dividido M. Esta sumatoria de las fuerzas es la bendita sumatoria de fuerzas exteriores que están actuando en todo el conjunto de partículas. Es como nosotros lo escribíamos hasta hace tiempo atrás en la unidad de dinámica del punto, ¿no es cierto? Cuando arrancamos con Isaac Newton. Y esto no es otra cosa, mirá, esto es esto, masa es masa, esto es la sumatoria de fuerzas exteriores, ¿quién es esto? Y esto, si vos pasas la masa multiplicando de vuelta por allá, es la bendita segunda ley de Newton. Newton de vuelta protagonista, no solamente cuando estudiamos una partícula antes de la unidad 6, que estudiamos una sola, cuando nos zambullimos en la unidad, antes de la unidad 6, cuando nos zambullimos en la 6 y empezamos a analizar un sistema de partículas y hablamos de impulso, de cantidad de movimiento y hablamos de choque y estamos hablando ahora de centro de masa y cómo se mueve un centro de masa. Newton nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando. Ya va a ver las 7 y 8 que arranco la semana que viene y en todas las que siguen, nuestro amigo Newton va a estar presente siempre, porque nuestra física 1 de la Tecno, como de cualquier universidad de la Argentina, para quien estudia ingeniería, es mecánica, y mecánica es Newton, ¿no? Mecánica es sinónimo de Newton, ¿sí? No es electricidad y magnetismo, que es la física 2 que va a ver el año que viene, que eso es Maxwell. ¿Está bien? Esta es Newton. ¿Está? ¿Se entiende? Y ahí queda la aceleración. ¿Está? Entonces, y queda la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que ahora viene lo raro. Nosotros dijimos, bueno, che, se produce la explosión, estas masas se mueven, la posición del centro de masa es esta, y esta posición va a ir cambiando, porque qué sé yo, ponele que se mueva así esto.
y pega por acá. Entonces tenés en ese instante ese R, en este otro instante este otro R, en este otro instante este otro R, en este instante este otro R, ¿me explico? No, y si va cambiando el R, va cambiando la posición, va cambiando la velocidad, va cambiando la aceleración, y cómo va cambiando esa velocidad y aceleración, bendito sea, la velocidad con 29, la aceleración con 31, y así, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Que la posición del centro de masa no cambie, aunque se haya producido un cierto fenómeno físico. ¿Cómo? Fíjese, si yo le digo que la sumatoria de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre las partículas son cero, ¿cuánto da cero sobre algo? Responda. ¿Cuánto es cero sobre algo? Cero sobre la masa. Cero. La masa. Cero. ¿Y cuánto vale la aceleración? Cero. Cero. Y si la aceleración del centro de masa vale cero, ¿qué le pasa a la posición del centro de masa? ¿Se mueve o no se mueve? No, está en reposo o en MRU. Exactamente. Pero si está en reposo, usted diría, bueno, no se mueve, es siempre la misma. Entonces, muchos autores de física hablan de esto, de la conservación de la posición del centro de masa entre un antes y un después. Yo lo hice unidimensional, para no complicarlo, por eso puse X nomás acá, ¿no? Podría haber puesto el R del centro de masa antes, igual al R del centro de masa después. Pero lo hice así por lo que viene. Muy parecido cuando vos decías, ¿te acordás al principio de esta unidad, que el P del sistema se conserva? Que el P del sistema de partículas antes es igual al P del sistema de las partículas de después. Muy parecido es 32. Pero bueno, difícil de entender. Solo pasa en este caso especial. Entonces, para que no sea difícil de entender, venite acá. Espera, ¿no? Estoy chusmeando la hora porque ya me parece que lo he hartado mucho, pero ya estoy terminando. Pido disculpas, ya estoy terminando la clase. O yo me he aturdido y no sé, bueno, si yo me he aturdido, pido disculpas porque los debo haber aturdido. Ustedes tienen el placer de bajar el volumen del dispositivo. Por suerte, si no, Dios mío, te he jetoneado demasiado y no sé qué me pasa. Estaba como exacerbadamente inspirado el ingenio. Mira el ejemplito que se me ocurrió en esto de decir que la posición del centro de masa no cambia entre un antes y un después de un fenómeno, ¿no? Esto se trata de una niña que estando en un bote, descansando y sentada en la parte posterior, la parte posterior del barquito se llama popa, de repente ve una tortuga acuática parada arriba de una roca que aflora en el agua, delante de ella viene la tortuguita nadando, se sube, la ve y dice, ella estaba piola ahí viendo el mundo pasar, y ve la tortuguita, entonces se interesa en verla de más cerca, no sé si tocarla, acariciarla, agarrarla o solo mirarla, y decide incorporarse, esta es la situación antes, ¿no? Es incorporarse, pararse y caminar de la popa hacia la proa. Esa es la intencionalidad. Entonces, si se aprecia el esquema siguiente, correspondiente entre un antes y un después, ya vamos a dar detalles, vamos a ir paso a paso, se observará que la posición del centro de masa se conserva. Bueno, vamos a tratar de explicar esto, aunque más no sea cualitativamente, pues cuantitativamente hay problemas de esto en los libros y seguramente Hugo va a trabajar con ustedes con esto. Primera consideración, sumatoria de fuerzas exteriores 0, para que la aceleración sea 0 y para que se conserve, al menos se conserve la posición del centro de masa. Partículas o elementos en el sistema de estudio hay dos. Barco, que tiene una masa, simétrico, ¿viste? Lo hice adrede así para que tenga distribución de masa uniforme. Entonces, ese barco de distribución de masa uniforme, si tiene un largo L, todo de madera, a eso me refiero con distribución de masa uniforme, tiene su centro de masa justo en la mitad de L. Mitad de L, mitad de L, punto negro representa el centro de masa del bote. En la situación inicial. La chica, viendo el mundo pasar, como yo decía, sentadita en la popa, en la parte posterior, nuestro centro de masa generalmente está en la panza, ¿no? Más o menos justo a la mitad de nuestra altura, a la mitad de esta distancia entre esta distancia, qué sé yo, ahí está el centro de masa de la nena. Entre el centro de masa de la niña y el centro de masa del bote, se ubica entre medio de los dos
Esto sería como si toda la masa del bote estuviera concentrada acá y toda la masa de la chica estuviera concentrada acá. Se ubica el centro de masa del sistema niña-bote, de ese sistema de partículas. ¿Y dónde está? Acá está, medida respecto del borde de este muelle. Pongo el origen ahí, como me pregunta, ¿dónde pongo el origen? Donde usted quiera. Bueno, pongo una referencia, el origen ahí, un eje equiparable. Acá está mi X del centro de masa. Inicial. Bueno, pasa todo esto que contamos, que la tortuguita se sube, que ella se motiva por eso, se para la chica, partiendo del supuesto que la sumatoria de fuerza exterior son cero. ¿Qué significa? Que acá no hay fricción. ¿Y cómo haces que no haya fricción entre el bote y el lago? Bueno, agarra un jabón en pan y antes de meterlo el bote al lago, allá arriba del muelle, pasale abajo mucho jabón en pan para que ese jabón, que es una sustancia tensioactiva, disminuya la tensión superficial entre el agua y el bote y simule prácticamente cero de fricción. Despreciable. Bárbaro. Entonces la chica ahora se incorpora y camina, pero por cada paso que ella da, el bote se corre en igual cantidad y luce finalmente cuando llega a la parte adelante del bote, el bote luce corrido respecto a esta posición en esta nueva posición, con la chica ya en la proa, en la parte delantera del barco. ¿Está bien? Entonces, analicemos de vuelta. Centro de masa del bote, acá, Inge, justo a la mitad de L, ¿ves? A la mitad de L, centro de masa del bote. Centro de masa de la chica, siempre ahí más o menos en la mitad del cuerpo, en el alto y en el ancho, ¿no? Listo, ahí está el centro de masa de la niña. Entre los dos, ¿dónde está el centro de masa del sistema? Bote niña, acá. Y cuando digo acá, y tiro y leo el valor de abscisa respecto del origen, que lo sigo manteniendo, este es el X centro de masa final. Ups, como la sumatoria de fuerzas exteriores fue cero, me coincide la posición del centro de masa del antes con la posición del centro de masa después. ¿Está bien? Entonces ratifica uno, de alguna medida, esto que desde el punto de vista teórico pinta como muy potente, muy fuerte, y usted dice, ¿y cómo lo materializo? Está bueno lo que dijo Fede por ahí cuando yo pregunté, si esto vale cero, cero sobre algo es cero, la aceleración es nula. Pueden pasar dos cosas. O el dispositivo está quieto, o el dispositivo se mueve en MRU. Bueno, pero si está quieto, ¿está bien? Si está quieto, porque en definitiva el bote entre este antes y después queda quieto, ¿está bien? Se conserva la posición del centro de masa y esto que es tan teórico, desde esta mirada, resulta un poquito más canchero. Entonces, con el desarrollo de todos estos contenidos curriculares, hemos terminado hoy la unidad 6. Chau sistemas de partículas, pero viene algo más lindo, que todo ese sistema de partículas arma un rígido, y a partir de la unidad 7 y 8 empezamos a estudiar los rígidos, las ruedas que giran alrededor de un eje fijo, que roto trasladan, después creo que van a ser 4 clases, 7 y 8. Hay mucha tela para cortar, porque me parece que voy a dar para rotación de una rueda o lo que sea, una varilla o lo que quieras hacer rotar respecto a un eje fijo, voy a dar, me parece, 3 clases. Y la rototraslación, que es esa rueda que aparte de rotar se va moviendo porque el eje se traslada, como la de tu bici, la del auto, la del colectivo, pensé que eso va a ser otra unidad, pero no sé. Estoy pensando muy para dentro de un mes, no sé, ya voy a ver qué me sale, pero 7 y 8 va a ser grosa. Y después a partir de ahí, distiéndanse porque casi es una unidad por clase. ¿Estamos de acuerdo? Yo terminé, no sé ustedes si tienen alguna pregunta, me la hacen y los ayudo. No, es bastante claro y sencillo esta parte del centro de masa, como que es fácil el asimilar digamos, el concepto, no es tan complicado. Bueno, me alegro, Fede, porque en sí el tema teórico es jodido y habiéndolo simplificado de esta manera y que lo hayan entendido, es lo más formidable que nos puede haber pasado en la mañana de hoy. Así que te agradezco el comentario. Sí, más con el ejemplo del último, como que termina de cerrar todo. Bárbaro, bárbaro. Estuvo atinado el ejemplito entonces. Sí. Excelente. Augusto, que tenés ahí la mano levantada. Tengo una duda con el tema del movimiento del centro de masas, que Sí. creo que deberíamos saber si es mala fórmula, porque bueno, yo no lo puedo leer tan por encima, pero si tiene algún tipo de descripción o algo.
Más que las fórmulas que resumen el B del centro de masa y la aceleración del centro de masa aplicado a un sistema de partículas, no hay mucho más que contar. Lo que pasa es que si uno las pone de entrada esas fórmulas a gusto y no dice de dónde viene, no hace todo ese desarrollo matemático, uno pone la alerta roja, ¿no? Guau, 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 ¿qué está pasando acá? ¿De dónde sale esto? Yo soy ingeniero, no me tiren las cosas así de una, porque no, a mí me gusta, soy un tipo deductivo, reflexivo, y si no lo soy, intento serlo. ¿De dónde sale esto? ¿No? Bueno, ahí está la justificación de dónde sale, que para eso no, nos basamos en la definición de centro de masa, hicimos todo ese razonamiento mediante formulaciones matemáticas, derivando, bueno, pensando que esas derivadas no estaban puestas al azar, sino a partir de conceptos físicos, como que derivar una posición respecto al tiempo carga una velocidad, o derivar una velocidad con respecto al tiempo carga una aceleración, pero más que eso no hay a gusto por ahora, digamos. Después, lo que está relacionado a la parte práctica, Hugo los va a orientar un poco más, y como hace siempre, digamos, y los va a ayudar a resolver situaciones puntuales que te van a clarificar, obviamente, mucho más el tema, seguramente. No sé Ok. si te ayude, estimado Augusto. Sí, sí. Perfecto. Isauro dice que quedó todo muy claro. Está escribiendo ahí por chat. Lo mismo Araceli, que está todo muy bien. Bueno, espero que sea también la mirada del resto, si no también tenemos unos minutitos.